Trazo largo de Fran García. Claudio Suárez, John Laguna con los amistosos. Aquí viene la salida. Bartra. Hay que estar atento. De este lado la tiene ya García. A ver, Pablo. Le va a dar de zurda. Le va a dar de zurda. Le va a dar de zurda. Atento ahí atrás, Kepa. Me parece que la ve tarde y se le mueve la pelota. Sí. Sí, la empieza a ver y a calcular, y se le va moviendo y la resuelve bien Kepa, ¿no? Aquí vamos a ver claramente, ¿no? Cómo se le mueve el balón, mira. Reacciona a tiempo. Ojo. ¡Ay, se pierde Kepa! El primer gol del partido. Se queja de una falta, no hay nada, No hay nada. Riquelme tiene el primero para el Betis. 1-0 los españoles. ¿No que eran buenos estos de la Premier? Sí. Ya ves cómo se equivoca feo, se equivocó muy feo Kepa, ¿no? Porque no le hacen falta. Él creo que se desconcentra al ir sobre el rival en lugar de ir sobre el balón, ¿no? Y pasa y mira, decías que era el malo, Rodrigo Riquelme, que resuelve muy bien, ¿no? Mira, aquí vemos claramente que... sí, mira. Sí, lo termina ahí metiendo Nangangoro. ¿Sí? Sí, lo recarga por la espalda, ¿no? Y... el español. De nuevo Riquelme. La quiere de Osa. Le va a dar de Osa. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué riflazo del colombiano! Le estoy diciendo que le va a dar. Sí. Y saca un riflazo fantástico. Le estoy diciendo a Pellegrini que le pegue. 2-0. Eso lo hacía mucho en la Liga MX y lo hacía muy bien, Qué golazo, 2-0 acá, tranquilito. Betis. Y toma poco vuelo, la verdad se acomoda y qué trayazo saca, golazo. Y bien lo mencionas, John, en la Liga MX metió muchos de estos. Aquí vemos la repetición, ¿no? Cómo queda ahí flotando, nadie sale a la marca. Ya cuando salen a marcar, él se crea el espacio y al mero ángulo. Golazo. Ahí vemos claramente, mira, se tardan en salir a presionarlo. Es que a lo mejor y no se imaginan que le iba a disparar desde esa distancia, ¿no? Pues, pero la si yo sabía, ellos deben saber, ¿no? Claro, eso es cosa, ¿no? Claro, estudiarlos, conocerlos, sí. Gran jugador, el colombiano. Sí nos llamó la atención que llegara a Monterrey porque pagaron un billete por él, pero han de haber ganado de todas maneras cuando se fue, ¿no? Centro cerrado. ¡Oh! Se pierde el portero también y Arsenal. Se encuentra uno. ¿Fue Mosquera? Sí. La verdad que no le da la pelota a Valles, Y Arsenal vive. ¿Cómo tienen aficionados los artilleros, 2-1. Pero qué errores de De los porteros. los porteros, ¿no? ¿verdad? El primero y ahorita Álvaro Valles. La verdad, mira, ve cómo no ataca el balón. No, es hincapié. Hincapié, Piero, y hincapié es el que termina metiendo el cabezazo ahí. Y como que los termina sorprendiendo, ¿no? Nada más le deja ahí la cabeza, nada más la dirige. Pero viste, ¿ves cómo estaban? Ya Arsenal ha puesto de moda los tiros de castigo, ¿no? Es el equipo que más goles ha hecho en tiros de esquina en las últimas 2-3 temporadas. Se puso una modalidad. Dauman. Pero a Havertz. Ay, muy casual Havertz en el pase. A ver si no lo regaló. El tiro y lo regaló Havertz. Lo regaló Havertz. Caramba. La definición de Pablo Fornals para el 3-1. ¿A quién hay que sacar? Dice Arteta aquí. Al alemán. 3-1. Sí, grave equivocación, ¿no? Hay un pase fácil, ¿no? Y la termina perdiendo. Y Pablo Fornals hace, la verdad, una gran jugada porque amaga a que se la va a dar a Pablo García. Y eso también el arquero Kepa como que lo termina engañando, ¿no? Aquí vamos a ver a la finta. Y por eso ya iba Kepa para el lado izquierdo. Ahí piensa que le va a dar el pase a Pablo García. Y le deja el ángulo, ¿no? Del lado derecho. Pero qué mal ahí Havertz. Isco. Toca de aquel lado para Pablo. Centro de Bellerín. Centro de Bellerín. Casi hace un golazo Isco. Típicas de él. Sí. No le dio bien al taconazo,
Sí, que, Esta es la anterior, Claudio. sí, sí, como la quiere dar el taconazo, ¿no? Que no, como dices, no la conecta bien. O sea, no le da mucha más fuerza, ¿no? O sea, Ahora viene difícil, ¿no? Sí, sí. No viene raza. Llega Martinelli. Buen recorte Martinelli. ¿Quién le da? Jesús. Pasó silbando el vertical. Dice Arteta, ¿qué puedo hacer? Les enseño y las fallan. La busca muy bien ahí de Jesús, ¿no? Busca la colocación nada más. Le queda muy en medio, creo, Claudio. Tiene que acomodar mucho, ¿no? Sí, le intenta nada más colocarla sí. Todavía Arsenal. Qué buena tuya mía, Jesús. Estuvo difícil la que intentaba después del pase de O'Neill. Pensé que iba a tirar el puntazo a la Romario. Ahí. Sí, qué buen pase, ¿no? Sí, como que intentó amagar hacia adentro, mira. Sí, ahora sí viene la última, ¿eh? Que la tire. Claro. Se acabó. Victoria justa del Betis. Saludo entre Arteta y Pellegrini. A seguir trabajando, dicen por ahí. Qué golazo de Osa, ¿no, Claudio? Sí, Nelson de Osa, uno de los mejores jugadores del partido. Sin duda. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.